Ok, soy el doctor Guido Samarini de la Garza. Tengo la especialidad de medicina del trabajo desde hace 48 años. Tengo una empresa que nos dedicamos a dar los servicios de salud ocupacional en la industria. ¿Por qué decidió practicarlo? Muy interesante. Eh, Cuando yo estaba en la preparatoria, en esa época, teníamos que nosotros tomar una decisión para ciertas actividades extraescolares. Y pues había tanto para deporte como para las artes, para la música, para las pinturas, etcétera. Pero había una que se llamaba MAS y era Movimiento de Acción Social. Y ese movimiento de acción social, una de los vértices de esta sociedad era básicamente la de socorrista, ingresar como socorrista a la Cruz Roja Mexicana. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, la razón fue muy, muy importante en este sentido. Yo toda la vida pensé en ser médico. Mi padre pues fue médico, yo no lo conocí, pero estuvimos, mi hermana y yo, muy influenciados en seguir la carrera de médicos. Y desde niños nos encantaba, ¿verdad? Operar las muñecas de mi hermana, ¿verdad? Tomábamos como mesa de exploración y de cirugía el burro de planchar de mi mamá. Y bueno, pues así destripamos muchas muñecas. Sí. Y de ahí me llamó mucho la atención en la carrera de medicina. Pero cuando llego a la prepa, y a un paso ya de decidir, ya para pasar al vamos a decir, el tercer año de preparatoria, donde tenemos que meternos a las áreas, en este caso es la biológica. Entonces dije, no, realmente me gusta o no me gusta la carrera de medicina. Entonces, bueno, me llamó la atención esta posibilidad de ingresar en la preparatoria al movimiento de acción social. Me metí socorrista. Es por eso que me metí, para saber si verdaderamente tenía yo madera o no tenía madera para la medicina. ¿Cómo fue llevó estudios? No, bueno, en aquel entonces no existía, los paramédicos no existían, y entonces, bueno, en aquel entonces éramos socorristas. Nos daban nos dieron un curso de unos 6, 8 meses. Realmente éramos militarizados, porque en aquel entonces los de Cruz Roja eran militarizados. El creador o el fundador de la Cruz Roja, don Enrique Dunó, evidentemente hizo un grupo de apoyo para ayudar a la sociedad en casos de emergencias o urgencias. Entonces, bueno, pues llevábamos tanto entrenamiento militar como entrenamiento de socorrismo o de primeros auxilios. Cuando terminó, bueno, se puede decir que los cursos. Yo terminé obviamente mi preparación, y estuve desde el primer día. Estuvimos haciendo guardias en el área de ambulancias, y pues salíamos a los servicios, ¿verdad? Tomábamos algunas guardias, podía ser en la mañana, en la tarde o en la noche, principalmente los sábados o domingos, y es como nos íbamos preparando y practicando a la vez. Estuve finalmente 2 años y medio trabajando en Cruz Roja. Estuve también laborando para lo que es también ayudando en alta montaña, que es parte también, una de las divisiones de la Cruz Roja, sobre todo que es de rescate. Entonces, básicamente sí, estuve 2 años y medio. Y me di cuenta que efectivamente sí tenía madera para la Facultad de Medicina. ¿Y cuál fue su primera guardia? ¿Mande? ¿Cuál fue su primera guardia? Y no recuerdo. No, o alguna que le haya impactado Imagínate, mucho. ¿no? Todas me impactaban, ¿no? Pero hay muchos casos. Por ejemplo, me tocó
En un día salimos, era la clave 50 cuando hablaban por el megáfono ahí en ambulancias, clave 50, clave 50. Quería decir que todas las ambulancias salían en ese momento. Entonces, inmediatamente todos los que estábamos de guardia nos subimos a cada una de las ambulancias y vámonos. Y ya en el camino nos dimos cuenta que íbamos rumbo a la guerra. O sea, había un pleito de dos pandillas y pues íbamos precisamente para apoyar pues para los heridos y los lesionados. No, pues llegamos, obviamente nos fueron tras de nosotros en las ambulancias de las patrullas, y ya íbamos. Llegamos y pues sí, fue una situación bastante crítica porque había de todo tipo de lesionados, pero también fue de mucha tensión porque también fueron golpeados algunos compañeros míos por los mismos pandilleros, ¿no? Esa es una de las fuertes, ¿no? De una tensión, yo diría de pues una experiencia de shock emocional, ¿sí? Más que traumático de los pacientes. Pero tuve muchos otros pacientes, he tenido muchos pacientes en la vida, ¿no? Sí. De todo tipo, o sea, politraumatizados de todo tipo. ¿Y jamás le tocó atender a alguna persona cercana a usted? ¿En emergencia? De familia, no. Bueno, uno como papá, ¿verdad? Cuando tienen los niños siempre va a haber ciertas emergencias, ¿no? Pero realmente ninguna así que me llamara la atención, que hubiera puesto en peligro la vida de mis hijas o algo, no. Sí, pues heridas pequeñas, cortadas, algunas quemaduras, pero de ahí en fuera, no. Que sí me ha tocado, por ejemplo, en fiestas familiares, me ha tocado practicar la técnica de Heimlich para ahogamiento. Eso sí me ha tocado en algunas ocasiones, tanto en las fiestas de la familia como en otras fiestas o en bodas, ¿no? En donde alguien se está atragantando y en ese momento me paro, ¿verdad? Y practico la técnica de Heimlich. Quiero decir una cosa interesante, hay una cosa importante que muchas veces me lo preguntan. Ni en medicina, ni en la enfermería se llevan primeros auxilios, ¿eh? Nosotros no llevamos primeros auxilios. ¿No? No, ni los médicos, ni las enfermeras. Eso no lo sabía. Ni yo tampoco sabía, pero no, todo lo que he aprendido es autodidacta. Obviamente como socorrista, pues aprendí estudiando y investigando y practicando, ¿verdad? Sobre todo en los hospitales de traumatología, ¿no? Pero realmente no se lleva una materia de primeros auxilios, ¿no? Es increíble, pero es cierto. Eso no lo sabía, la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos estamos capacitados, por decirlo así, para la atención hospitalaria, no prehospitalaria. ¿Sí? Aquí en México todavía el que salga una ambulancia con un médico es muy raro. Normalmente van los socorristas o van los técnicos en urgencia, los TUMS o técnicos en urgencias médicas. Y cuando terminó sus guardias y la prepa y todo eso, ya se metió a la universidad, ¿sí tenía las dudas de qué especialización quería hacer? Uy, sí, claro. El ir a la Facultad de Medicina es un viaje a todas las especialidades. Nos dan clases de todas las especialidades. Y evidentemente pues, nos llaman la atención más unas que otras. En mi caso, por ejemplo, me llama mucho la atención pediatría, otorrinolaringología y cirugía. Pero, sin embargo, curiosamente, cuando llevé las materias no me gustaron. ¿Ninguna? Pediatría no, y fue una cuestión más traumática que otra cosa. Porque cuando me tocó estar en pediatría, muchas gracias. Cuando estuve en pediatría, ¿gusta? No, muchas gracias. Tuve que pasar por neonatología y por urgencias médicas y estuve en el área de quemados. Para mí fue traumático.
sobre todo en el área de quemados, de niños quemados completamente, donde todos los días teníamos que estarlos bañando y lavando las quemaduras y quitando todo el tejido necrótico. Y entonces, bueno, entre los llantos y alaridos y toda la crisis es algo muy fuerte. Hay que estar muy bien preparados psicológicamente para eso. En la parte de cirugía me gustaba mucho, pero es un estrés brutal. Es una situación muy crítica para un médico. Los cirujanos realmente pues viven una vida de estrés continuo. Y en el otorrino estuve trabajando con un amigo de mi padre que era su otorrino, era otorrino, y estuve como 8 años con él. Aprendí muchísimo del área de otorrino, pero finalmente, pues él falleció y pues ya me separé. Llegó la hora de decidir hacia dónde. Entonces iba a hacer mi examen de rotatorio, o sea, de especialidad. En ese momento tenía yo 6 meses antes del examen y pues necesitaba yo vivir, ¿verdad? Necesitaba comer y demás con mi papá. Sí. Y entonces me empecé a buscar trabajo. Y pues evidentemente los hospitales, para los médicos que acaban de salir, pues no es fácil entrar, no es fácil ingresar. Las guardias eran brutales, o sea, eran de 48 a 72 horas, o sea, 3 días seguidos estando despierto en la guardia. Infrahumano totalmente. Entonces, la paga era muy baja, sumamente baja. Y en ese momento un gran amigo mío, chileno, él, de la carrera de medicina, me invitó, me habló por teléfono, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Le dije, no encuentro, fíjate que no. Vente conmigo, yo soy director de la empresa Cannon Mills. Dije, ¿Cannon Mills? La empresa de las medias y de los leotardos y los calcetines. Dice, sí. ¿Y qué haces ahí, doctor? Pues yo soy el director médico. ¿Un médico en la industria? Sí, soy un médico en la industria. Oye, pues nunca llevamos en la carrera nunca llevamos medicina del trabajo. No te preocupes, yo te enseño. Y me metí con él. Obviamente la paga era mucho mejor. Y ahora está trabajando ya en una industria, en una fábrica. Y bueno, resulta que no me gustó. ¿No? No me gustó. Me encantó. Ay, Me fascinó. Fue algo maravilloso. Es como si me hubieran quitado una tela de los ojos. Dije, de aquí soy. ¿Por qué? Porque en primer lugar era algo nuevo para mí. Nunca lo había escuchado. Segundo, se llevan muchas materias dentro de la salud ocupacional que no se llevaban en la Facultad de Medicina. Es un mundo mágico, es un mundo muy diferente al hospitalario, en donde se llevan todas las especialidades, excepto pediatría. Pero ahí ve uno de todo, absolutamente de todo. Y volviendo a lo de los socorristas, ve que en México hay muchos sismos, terremotos y eso. ¿Qué opinas sobre que hay varios socorristas que se meten sin un apoyo de vida? Eso yo le llamo calentura del socorrista o la calentura del paramédico, ¿no? Uh-huh. Es algo, yo creo que todos lo hemos vivido los que hemos estado en el área de salud, ¿no? Vemos un choque, vemos un incidente, un accidente grave y ahí vamos, aunque no traigamos nada, ¿no? Lo bonito de lo que me tocó a mí como socorrista es que me enseñaron a trabajar sin nada, con pura imaginación. Me tocó atender un parto con las agujetas de mis botas. ¿De verdad? Para amarrar el cordón umbilical y con una navajita cortar el cordón. Y me tocó básicamente atender. Y así, o sea, a la pura imaginación, porque en aquel entonces no nos daba nada. Uno entraba a la ambulancia y adentro no había nada. Nada más estaba la camilla, era todo. Entonces, ¿qué nos regalaba la Cruz Roja? Nos regalaba un frasquito de alcohol, uno de Benzal
y unas torundas y gasas, unas cuantas gasas. Nos las poníamos en la cabeza y arriba nos poníamos el casco y así salíamos a las emergencias, con muchas ganas, con mucha ilusión de poder ayudar a la gente. Solamente eso. Nada más, no había nada. No llevamos maletines, no llevamos nada. Nada es nada. No había, y del uniforme sí tenían. El uniforme, uniformados con casco y con vestido militar. Ah, ¿no era el de la Cruz Roja que ahorita llevan? No, antes era militar. Color caqui, como, haz de cuenta como un militar, un uniforme militar del ejército. Haz de cuenta con casco de la Cruz Roja, blanco con las cruces. Y las insignias de Cruz Roja, ¿no? A nivel del brazo y pectoral. Y eso era todo. A mí me tocó todavía la transición entre las ambulancias de madera y las modernas. Uh-huh. ¿Cómo de madera? Sí, por dentro eran la estructura de la madera y por fuera era aluminio. ¿De verdad? ¿Así Sí, era? así era. ¿No era muy peligroso? Pues claro que era peligroso. Sí. Por eso lo bonito de todo esto es que era una hermandad. Todos los socorristas éramos hermanos, ¿no? Era una hermandad muy fuerte. Y nada más oíamos la sirena de las ambulancias, no, hasta se nos enchinaban en la piel, ¿no? Hasta la fecha yo veo una ambulancia y bueno, suspiro de aquellas épocas, ¿no? Pero sí, no llevamos nada, absolutamente nada. O sea, ahorita hay muchas personas que se quejan de eso, de que en las ambulancias de, por ejemplo, Protección Civil, donde yo estuve haciendo prácticas, se quejaban mucho sobre que no había materiales, que no había nada. O sea, que ahorita usted diría que sí hay muchas cosas en las ambulancias. Demasiadas. Totalmente de acuerdo. Porque antes era nada. Nada. Muchas ganas de trabajar. Imaginación. Yo me acuerdo, atendí, una vez yo me fui de vacaciones con mi familia a Monterrey. Nos fuimos a la Cola de Caballo. Llegamos a un río, ahí junto a la Cola de Caballo. Y entonces todos íbamos como 20. Y todos se quitaron los zapatos y se metieron al río. Y yo les empecé a gritar a todos, no, pónganse los zapatos. Abajo están las piedras filosas, ¿no? Dicho y hecho. Una de las chicas dio un grito y se cortó, casi se amputa el pie. Con una piedra muy filosa. Inmediatamente se llenó el agua de sangre. Y todo el mundo se empezó a salir corriendo. Yo me aventé al río y agarré la pierna y abrí la pierna, el pie, estaba pues unas 3/4 partes estaba casi amputado. Era un corte fino, así como si fuera así una cuchilla, pero todos tendones ya se había llevado y todo. Entonces lo volví a su lugar, la sacamos, me quité una camisa que me acababa yo de comprar en Monterrey y de las mangas hice tiras. Hice vendas, porque nadie traía vendas, nadie traía gasa, no, nadie traía nada. Estábamos a 1 kilómetro de todos los carros, de los coches. Y ahí empecé a hacer hemostasia y a hacer un empaquetamiento del pie. Y ya les enseñé cómo cargar en ese momento a los demás. Y nos la llevamos al carro hasta que llegamos al hospital con ella, ¿no? Hice hemostasia para que no sangrara. Y ya llegamos al hospital, inmediatamente la metieron al quirófano, ya la operaron, ¿no? Pero son de los momentos difíciles. Pero lo interesante de todo esto es que cuando fuimos socorristas, a eso nos llevó el socorrismo, a tener imaginación. Cómo resolver los problemas sin tener nada. Del gobierno, bueno, a lo que yo tengo entendido, mamá no me contó mucho, sobre que el gobierno tiene muchos conflictos con la Cruz Roja. ¿En qué afecta? ¿O afectó? ¿Sí le llegó a afectar? El gobierno siempre va a tener problemas con todos. Y para muestras un botón, ahí está el Seguro Social, el ISSSTE, ¿no? Se están cayendo a pedazos. O sea, problemas tiene, porque no le dan presupuesto. Veamos a los bomberos. Los bomberos trabajan igual como los socorristas, de corazón, voluntarios totalmente. Yo para eso, cuando yo era socorrista, pues no me pagaban un peso, ¿no? Era voluntario.
Entonces, sí, efectivamente, no hay apoyos en nuestro país, desgraciadamente. No hay un apoyo. Por ejemplo, platicando con un amigo mío belga, me decía que en Bélgica se paga el 72% de impuestos. Altísimo. Dice, pero tienes unas carreteras de primera. Tienes unos hospitalazos, pero de primera. No pagas un peso, ¿no? En el momento que tú tienes un accidente en la carretera, a los 5, 7, 10 minutos llega un helicóptero, bajan médicos y enfermeras, meten al paciente al helicóptero y lo van operando en el helicóptero mientras llegan al hospital. O sea, los casos de emergencia. O sea, es otro mundo. Sí. Totalmente diferente. Casi igualito que en México, ¿no? Sí. Casi como Dinamarca. Entonces, es muy triste. Yo creo que hoy por hoy, tanto los paramédicos como las instituciones de emergencia, como son bomberos, Cruz Roja, o todas las instituciones de emergencia, están colapsadas. Están colapsadas porque no hay dinero, no hay presupuesto. O sea, el gobierno no se hace cargo de ellas. A bomberos no les dan nada. Entonces son ayuda de la sociedad, ¿no? De ahí nada más. En las ambulancias que están ahorita, ya ves que está BIOS, están todas las de ENFI y todas esas demás. ¿Qué opinas sobre esas que son algunas privadas? Hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, decía mi abuelo, ¿no? ¿A qué me refiero? Conozco muchos paramédicos de todas las ambulancias, de EMPI, de BIOS y de todos ellos. Y verdaderamente nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho, un camino muy amplio. Supuestamente el paramédico o el técnico en urgencias médicas es un especialista en salud prehospitalaria, en donde debe de evaluar, debe de atender y estabilizar y luego trasladar. No se puede decir que sea un médico, porque no son médicos. Ni sería ilógico obligarlos a que dieran diagnósticos y demás, no. Su función es mantener vivo a la persona hasta el hospital. Llegando al hospital, ya. Sin embargo, yo he conocido en los paramédicos que me ha tocado, bueno, porque para esto yo soy ahora sí como la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Me paro, cuando hay un accidente siempre me paro, me bajo y ayudo. Y muchas veces me encuentro con paramédicos y verdaderamente es muy triste encontrar actitudes de egos muy elevados. O sea, mira, soy el doctor Samarini, ¿en qué te puedo ayudar? No, no es necesario, hágase atrás, por favor. O sea, ese tipo de situaciones muy tristes, porque deberían aprovechar. No siempre, yo por lo menos, si a mí me pasa algo en mi carro, en un accidente en la calle o algo, pues me encantaría que fuera pasando un médico, ¿no? Ok, un paramédico perfecto, pero también un médico, ¿no? Sí. Entonces, creo que nos falta mucho caminar el perfil que debe llevar realmente el paramédico, ¿no? Un buen perfil. Debe estar capacitado en ámbitos inclusive de psicología, llevar realmente la materia de psicología, porque estamos tratando con seres humanos, ¿sí? Nuestro material más importante es el cuerpo humano y es preservar la vida a como debe lugar. Sobre protección civil, que tienen muchos casos y hay muchas personas, bueno, por lo menos a mí me tocó que en BIOS me decían mucho que protección civil trabajaban muy mal, eran sucios, que eran muy groseros. Y bueno, a mi experiencia en lo que yo viví de ambulancias no fueron así. No sé si le haya tocado alguna persona de protección civil. A mí me tocó ser presidente del Colegio Potosino de Medicina del Trabajo y fundador del colegio, junto con otro doctor, que en paz descanse, el doctor Juan Hernández. Y me tocó, cuando fui 3 veces presidente y presidente del Congreso en el 2012. Me tocó trabajar con protección civil.
me hice buen amigo del que era el director de Protección Civil, en aquel entonces un ingeniero que ya no recuerdo cómo se llama. Cuando fui a visitarlo, acaban de, a veces tenía como un año y medio que habían hecho la nueva unidad, sí, de Protección Civil. Cuando llegué, pues me apantalló, grandísima, muy bonita, pero toda cuarteada, ¿verdad? Y entonces entré, nos saludó, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que muy bonito el edificio y todo, muy bien logrado, con muy buena iluminación y demás, pero los escritorios de lámina, las máquinas Olivetti de aquel entonces, unas verdes grandotas, que no servían para nada, ahí estaban todos ahí, las secretarias y todo. Un ambiente un poquito hostil dentro de la institución. Y cuando platiqué con él, me dice, ven, te voy a compartir esta área, ven, esta no la conocen. Y era un espacio enorme donde se veían todo lo que eran emergencias mayores. Por ejemplo, incendios, temblores, etc. Y había butacas y unas sillas así como en U para emergencia, alta emergencia, donde estuvieran los personajes que toman decisiones, ¿no? Una pantalla panorámica en donde se conectaban a nivel nacional y se conectaban todas las instituciones a nivel nacional de protección civil. Y el piso era increíble, muy bonito todo. Dice, ¿pero qué crees? ¿Te gusta? No, hombre, me acaba de apantallar, ingeniero, qué bárbaro. Eso yo no lo sabía. ¿Y cuántas veces se reúnen? ¿Cuántas veces se han reunido? Nunca. ¿Ninguna vez? ¿Por qué nunca? Porque el equipo no sirve. El audiovisual no sirve. ¿Qué? Y luego, no, pues nos entregaron, pero nunca jaló, nunca funcionó. Entonces no utilizan esta sala. No, de hecho, la estamos viendo, vamos a hacer ya oficinas y todo eso. Triste, ¿cómo es posible que podemos tener de primera mano instituciones modernas, con equipos muy, muy adelantados, y no los tenemos, ¿no? Pero también Protección Civil es igual, o sea, el apoyo del gobierno, para nada. Entonces, obviamente, toda la infraestructura que está dentro, de infraestructura de muebles, de aparatos, de equipos, son muy viejos, ¿no? Ya son muy viejos. El ambiente en aquel entonces no era tan malo, o sea, lo que pude tener yo de contacto, sobre todo con el director, siempre fue una finísima persona conmigo, y las secretarias y el personal, todo muy bien. Uno que otro ahí medio especialón, ¿verdad? Pero generalmente no. Pero no había dinero. Las ambulancias yo las veía y estaban todas estartaladas, ¿verdad? Había dos de ellas, estaban ahí tiradas, ya todas empolvadas. Oiga, ¿qué pasó? No, pues es que no tenemos dinero para arreglarlas. No sé si sean rumores, chismes de algunas personas que luego juzgan al paramédico, que los dicen inútiles o así por no traer a las personas bien. ¿Qué opinas sobre eso? ¿De no tener a las personas? Sí, o sea, es que hay muchas personas que se quejan que los paramédicos no llegan a tiempo, que no atienden bien, que no tienen las cosas suficientes. ¿Qué opinas sobre esa, no sé cómo se le puede decir, inconsciencia de la gente? Tenemos un grave problema. Mi primera pregunta ya hacia ti, ¿cuántos paramédicos hay en San Luis? ¿De los que yo he conocido? No, estadísticamente. Eso sí no lo sé. Claro, no tenemos ni eso. ¿Me explicó? Porque no le dan la importancia al gobierno, ni las instituciones. Entonces, mi primera pregunta como profesional de salud, a ver, ¿cuántas personas se dedican a ser paramédicos? Tantas, ok, es el global. Ahora, ¿cuántas aquí, cuántas aquí, cuántas aquí, cuántas aquí? Ahora, de todos estos, ¿cuántos están especializados? Porque dentro de paramédicos hay cierta capacitación de 2 años, 3 años, pero si siguen capacitándose, pues puede llegar hasta 6 años. Esto, yo hasta ahorita no he visto a alguien con 6 años, ¿no?
de capacitación y entrenamiento. De trabajo, sí, pues, obviamente muchos, ¿no? Que está mal entendido porque a veces, por ejemplo, a nivel industrial, están contratando paramédicos, pero para que manejen las ambulancias de las empresas. Más no hay un perfil del paramédico dentro de la industria para que actúe para rescate, por ejemplo, para primera atención, los primeros auxilios, o para las atenciones ya más especializadas, ¿no? Entonces, creo que falta mucho por trabajar. Número uno, el dinero. ¿Sí? Si no hay apoyo económico, no va a haber lo demás, porque de ahí depende capacitación, entrenamiento, centros de capacitación especializados para paramédicos, y con todos los elementos que deben de tener. El mismo pregunto, San Luis Potosí tenemos una helicóptero ambulancia, ¿ya? Abro un paréntesis, aquí me acordé también, otra de las cosas que me acordé. Me tocó cuando yo era estudiante de medicina, estaba en la materia de cardiología y estaba yo en Centro Médico Nacional, un hospitalazo impresionante. Y el doctor Gauss era un doctor que nos daba clases y era jefe del departamento de coronaria ahí en el Centro Médico Nacional. Era un tipo español que era muy inquieto, muy inquieto, y quería hacer muchas cosas. Y entonces se puso a trabajar y trabajo hasta que se fue hasta la presidencia de la República. Pidió ambulancias, pidió paramédicos, pidió de todo. Y ya compraron las ambulancias, las equiparon y todo, ¿verdad? Y compraron un helicóptero, por primera vez en la historia, un helicóptero de ambulancia. En el centro médico hicieron todo el aterrizaje, ¿sí? Donde iba a entrar el helicóptero, todas las estrategias, cómo se iba a trabajar. Mandaron a los paramédicos a los Estados Unidos, a los mejores hospitales, para que los fueran preparados. Los prepararon, estuvieron 10 meses en los mejores hospitales de Estados Unidos. Regresan a la Ciudad de México, era cuando estaba el presidente López Portillo. Y entonces, en aquel entonces, era su gran cuatacho, el general Durazo, que fue un viejo, bueno, ¿verdad? Lo que digas va a ser poco. Y entonces le pidió al presidente que le pasara a esos paramédicos y todas las ambulancias para usarlas para los policías. O sea, nada más es exclusivo de policías. Nada más. Y le pidió el helicóptero para que él pudiera moverse a nivel de toda la República, para en casos de emergencia él fuera como general a cualquier parte del país. Ok. El presidente aceptó. El doctor Gauss casi le da el infarto ahí en coronaria, ¿no? Por poco le da un infarto. Sí. Y se fue tan desilusionado en México que renunció a Centro Médico Nacional y se regresó a España. Esa es parte de la historia, para que sepamos más o menos desde dónde viene todo. O sea, ¿le interesa la salud en México? No. La salud en México, el conocimiento de la salud es paupérrimo, o sea, es muy baja, muy disminuida. En cualquier nivel de estatus social, uno les pregunta cosas de salud general, y no sabe nadie. Entonces, de ahí te estoy contestando lo que tú me comentaste. Sí. ¿Por qué se molesta la gente? Porque su concepto de salud es otro. Tú tienes la responsabilidad de atenderme ahorita. Para eso eres paramédico. Y me estoy mal y me siento muy mal o me estoy muriendo, según el paciente, ¿verdad? Y obviamente entran en choque con la sociedad. Entonces, hay veces que no, se tardaron mucho, pero no entienden de que la ambulancia no está inmediatamente esperando a ver si llega la emergencia. Anda en otras rutas. Y a veces se lanzan de un lado para otro. Y el factor tráfico, pues, que es otro factor importantísimo. En fin, la gente no tenemos
el conocimiento de la salud en general. Y entonces, ¿por qué se quejan? Bueno, porque ven muchas películas de emergencia. Sí. Y entonces nos dan una emergencia que no existe en México. Existe en los Estados Unidos, pero aquí no. O en Canadá, o en Bélgica, ¿no? En fin, en Alemania no se diga. Entonces, estas instituciones son verdaderamente instituciones que son protegidas por el gobierno y ayudadas en su totalidad por el gobierno. En sus palabras, ¿cómo definiría lo que es ser paramédico? Bueno, paramédico es un profesional de la salud especializado en la atención prehospitalaria, para la atención de emergencias y urgencias. La diferencia entre emergencia y urgencia es, la emergencia es toda situación crítica que pone en riesgo y en peligro la vida o la función de los órganos de un paciente. Y la urgencia es una situación crítica que no pone en peligro la salud o la integridad del paciente, pero que puede dejar secuelas o provocar como consecuencia algunas secuelas en el paciente en un futuro. Y ya literalmente así para terminar, no sé qué le diría a alguien que quiere estudiar paramédico. Que no se meta. Que no se meta. Okay. No es cierto, no es cierto. No, y mi recomendación es la siguiente: peleen por lo que ustedes quieran. Y pelear es pelear. Hacer que las cosas sucedan. A mí me tocó entrar en medicina del trabajo en San Luis Potosí cuando no había especialistas en medicina del trabajo. En aquel entonces éramos 4 en todo el estado, más los del Seguro Social, que esos siempre están atrás de un escritorio y no hacen nada. Pero si tenemos las cosquillas bajo de nuestros pies, sentimos la energía, el ingrediente más importante de esta receta, el ingrediente más importante es la pasión por lo que uno quiere, y tiene uno que pelear básicamente por el bien de todos y de todos los mexicanos, hacer que las cosas sucedan y hacer que se superen estas partes que son centros de salud en todo a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es eso básicamente, ¿no? Okay. Si no tienes pasión, no sirve de nada. Yo conozco muchos que están como médicos y no tienen pasión, enfermeras que no tienen pasión, paramédicos que no tienen pasión. Y nosotros los que tenemos pasión somos muy pocos. Realmente somos los que hacemos que las cosas funcionen. Los demás son grilla y no salen de las grillas, ¿no? Y están ahí, pues nada más a ver qué onda. ¿No le ha tocado algún paramédico que sea médico también? Paramédico que sea médico, me tocó un médico que era socorrista en mi época. Sí. Te vuelvo a repetir, en medicina no llevamos primeros auxilios, primeras atenciones no se lleva. Y a él le gustaba mucho, era muy apasionado para todas las ambulancias y andaba en las ambulancias. Y él, a pesar de todo, era médico, pero era socorrista. O sea, ¿sí dividía su tiempo en eso? Sí, claro. Sí, era médico general, no era especializado ni nada. Pero él, me acuerdo, me tocó tener guardias con él los sábados, porque nada más. Y durante toda la semana, pues él era médico ahí en Cruz Roja, ¿no? Pero los sábados dedicaba su tiempo, voluntario, no se le pagaba nada, y daba un servicio de 12 horas a las ambulancias. Las ambulancias en aquellos entonces no lo manejaban los paramédicos, los manejaban ciudadanos, abogados, ingenieros, licenciados, médicos, eran los que manejaban las ambulancias. Y había un grupo de profesionistas que apoyaban y daban su tiempo para atender las ambulancias. De los médicos socorristas, nada más me acuerdo de él. Posteriormente, alguno que conozca yo que haya sido médico, no. Hasta el momento no.
del terremoto que pasó en México. Oh, muy buena. ¿Sí lo vivió? O sea, Claro que lo viví, mija. ¿Pero de socorrista? No, de médico ya. Yo ¿De era, médico? en aquel entonces yo era médico de Sabritas, la empresa Sabritas, en la Ciudad de México. Y nunca se me va a olvidar. Fue una experiencia impresionante. En toda mi vida no he vuelto a ver algo tan caótico como eso. 7:19 de la mañana, yo estaba despidiéndome de mi papá. Andaba yo de traje, de corbata, porque así andábamos antes los médicos. Y me despedí, él estaba viendo la televisión, estaba viendo los noticieros. Y en ese momento ya me dio la bendición, me salí, iba saliendo casi del departamento cuando sentí que me jalaban. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y en ese momento que me sentí un empujón de mi papá que venía atrás de mí, me dice, córrele, vámonos afuera, vámonos. Y en ese momento sentimos otro jalón muy fuerte. Abrimos la puerta y empezamos a oír ruidos espantosos, caída de materiales, de vidrios, gritos. Nosotros vivíamos en una planta baja, entonces corrimos a la puerta principal, abrimos la puerta y era dantesco eso, dantesco. Volteamos, oímos unos ruidos espantosos del lado izquierdo, volteamos a la esquina y se estaba cayendo el edificio de la esquina. Después volteamos a la derecha y el otro de 12 pisos se vino abajo. Se levanta una nube de tierra como de unos 30 metros y nos envuelve. Entonces, nosotros estábamos aquí y corrimos al estacionamiento, un estacionamiento público que estaba aquí enfrente. Corrimos y nos caíamos y nos tirábamos y íbamos agarrados de los brazos, un contador, mi papá y yo. Y nos agarramos de un poste y empezamos a escuchar un sonido así como... Volteamos y era un generador que se estaba cayendo, se nos estaba cayendo a nosotros. Y nos hicimos para atrás y cayó prácticamente. Entonces corrimos hacia el estacionamiento y como a gatas llegamos al estacionamiento. Hasta que pasó todo. A partir de ahí, yo iluso, dije, es que yo pensé que dijimos, hasta aquí llegamos. Tercera Guerra Mundial, no sé. Y en ese momento me metí al edificio donde vivía, que quedó chueco. Agarré mi maletín y me fui y le dije, me dice mi papá, ¿a dónde vas? Voy a ayudar. Y empecé a caminar y era como una película. Entonces era dantesco, yo caminaba, había un brazo por aquí, una mano por acá, un pedazo de intestino acá atrás, una cabeza, cercenada totalmente en una esquina, toda una pierna tirada de aquel lado, una cosa espantosa. Y obviamente pues de los heridos, pues con el primer herido me acabé todo mi material, ¿no? Entonces empecé a caminar y todo destruido, todo caído, gritos, la gente en shock. Fue una película verdaderamente impresionante. Nos rebasó la emergencia, no había ambulancias, los bomberos no se daban abasto, entró el ejército, pero pues el ejército, sus cosas, no, lo único que hacían era cerrar calles, acordonar, no hacían otra cosa. Entonces no estábamos preparados para un evento de ese tamaño. Ahí nos damos cuenta la importancia que le da un país a la salud de los ciudadanos. O sea, y hasta la fecha, si hubiera un terremoto aquí, no estamos preparados. En absoluto. Imposible. Ahí sí que nos vamos a tener que agarrar con nuestras propias uñas porque no hay forma. No estamos preparados, no tenemos instituciones, centros de salud de alta emergencia, ambulancias, personal preparado, de alta especialización. No lo tenemos. ¿Qué cree? ¿Igual por el gobierno? Sí. ¿No cree que nosotros podemos hacer nada? ¿De dónde saca el dinero el gobierno? De nuestros impuestos. De los impuestos. Ni es de él. El dinero ni es del gobierno. Pero sí, ¿verdad? Acá está bien. Sí.
Entonces, no le toman importancia. Veamos, por ejemplo, los niños con cáncer, no hay medicamentos para los niños de cáncer, etcétera, 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 etcétera. O sea, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestro país en cuanto a la salud a nivel nacional. No hay. Estamos a la deriva, ¿no? Completamente a la deriva.